A la gente. Ya estamos acá y ya toqué los dos. Perfecto, listo. Te corto este. Cualquier cosa te escribo. Dale. Chao. Au. Un momento acá que voy preparando la cosa. Ahí va. Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Qué bueno encontrarnos de nuevo. Buenísimo. Inés, hola. Silvina, bueno. Compañeros de psicomotricidad. Bueno. ¿Se me escucha bien? Vamos de a poquito llegando. Buenísimo que podamos estar acá compartiendo de nuevo un espacio. Hola, con los compañeros de Uruguay. Qué bueno tomar un café con ustedes. ¿Mm? Hola Marisa. Qué bueno, ¿no? Poder estar juntos de esta manera. Eh, yo voy mirando como a las dos cámaras. Hola, Daniel y Giselda de Nilcon. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que estemos acá para poder pensar juntos, ¿eh? Y además contarles cosas realmente interesantes que van pasando, que nos vamos pudiendo armar juntos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la posibilidad de pensar esta época. Y hace muy poquito, ¿no es cierto?, fue la presentación del libro sobre el tiempo, las infancias y el tiempo, que todavía recién estamos leyendo y compartiendo. Y ahora el nuevo libro, la verdad que no lo puedo creer yo mismo, así que me gusta poder compartir antes de la presentación de este nuevo libro, compartirlo con ustedes, ¿no? Que son realmente los que vamos armando una cierta cofradía de ideas, de pensamientos que son como muy revueltos, y que, bueno, por suerte van pudiendo eh, congeniar en escritos, ¿no? Porque realmente es un pensamiento que compartimos, ¿no? Partimos como de una premisa y a partir de esa premisa que tiene que ver con poder comprender, ¿no? Meternos de alguna manera, de esto vamos a hablar, ¿no? En estos espejos virtuales, ¿sí? Y que es toda una pregunta que surge, ¿cómo hacemos y qué significa meternos como adentro de la pantalla, ¿no? En vez de mirarlo de afuera, cómo nos metemos adentro y construimos un espacio, que esa es un poco la tesis que venimos trabajando y que de este nuevo libro que tengo acá, La niñez infectada, todavía está así, miren, en hojitas, porque se está encuadernando en este momento, así que comparto con ustedes este, esta presentación no oficial, sino de café. ¿eh? La infancia infectada, juego, educación y clínica en tiempos de aislamiento. Aquí hay, uy, cuánta gente conocida y qué bueno estar acá construyendo e inquietos por lo que implica, ¿no? El campo que nos atraviesa, que es cómo construimos la experiencia infantil en este momento tan particular que nos toca vivir, ¿no? Es decir, que nos compromete a poder pensar de otra manera nuestra clínica, cómo nos reinventamos, cómo reinventamos el campo educativo, cómo le damos una vuelta. Y cuando le damos varias vueltas, resulta como una cosa casi como nos encontramos con algo que
si no hubiera pasado, ¿no?, esta complejidad, este aislamiento, esta pandemia, tal vez no nos hubiéramos dado cuenta de que de la construcción, de la invención de una tercera zona, de un tercer tiempo, que no es ni aquí ni allá, sino que es ese tiempo de toque donde se toca justamente nuestra resonancia con la resonancia del otro. Un tiempo que no es nuestro y por supuesto no es tampoco del niño, sino que es lo que ocurre en ese entre. Me gusta a mí, este es un concepto nuevo que comparto con ustedes hoy, pensar en la potencia del entre, ¿no? Porque es bien interesante pensar cómo vamos construyendo este espacio. Y es cierto lo que me dicen acá, Esteban, no terminé de leer, casi no empecé con el libro de El País de Nunca Jamás, y ahora ya tenemos claro, porque este libro es un pensamiento en acto. No es ese libro en el cual uno, bueno, voy al texto y entonces el texto me remite a otra cosa, investigo. No, este es un texto que fuimos escribiendo en la pasión del intento de continuar el lazo con nuestros niños y de ser sensibles al sufrimiento del otro. Porque la infancia no habla de la angustia, la infancia la actúa. Y este es un punto en el cual nos lanzamos a tomar un café para hablar de eso, para ver qué significa que un niño actúe su infancia, y es decir, actúe su sufrimiento. Es que la tiene que realizar. Acá hay gente de Gallegos. Claro, ¿qué significa realizar la infancia? Que tiene que construir una experiencia, y esta experiencia no es solitaria. Es una experiencia con el otro. Es una experiencia que implica una cierta potencia. Y esta potencia es que tiene todas las posibilidades, pero hay que armarlas. Es decir, hay que producirlas, hay que realizarlas. Y es en ese punto donde yo me puse a pensar un poco con ustedes a partir de estos vivos, de estos cafés, pero espera, ¿cómo hago para construir un espacio y un tiempo en el cual nos encontremos y aprovechemos de alguna manera estos elementos virtuales, como ahora, para poder transmitir un deseo? ¿Sí? Jamás lo hubiéramos puesto a pensar, tal vez, si no hubiera sido en esta circunstancia. ¿Cómo colocamos el cuerpo ahora? Si tengo que estar acá. Qué increíble pensar entonces que hay 3 cuerpos, ¿no? El cuerpo de uno, que está en cada uno ahora ustedes en su casa, ¿sí? Mi cuerpo que está acá, en mi casa, y de golpe nos encontramos en una tercera zona. Esa tercera zona es una zona donde transmitimos la potencia de este deseo. ¿De qué? De encontrarse con otro y armar una escena en la cual uno está implicado. Hemos aprendido por los niños a no esperar ni mirar la escena, sino a producirla junto a ellos. Cuando esos pequeños niños nos dicen, Esteban, que jugamos a los muertos, dale. Y te miran y te dicen, pero para eso vos también jugá, tirate. Y uno aprendió y dice, uy, claro, no es que tengo que interpretar, no es que tengo que decirle jugá vos, sino que me lanzo a jugar, ¿sí?, en esa tercera zona, ¿sí?, que no es de nadie, sino que es el entre. Es una zona en movimiento, es una zona que implica un ritmo. Y el próximo libro será sobre el ritmo. Te mirás, pará, Esteban, tenemos todavía el libro del tiempo que no vimos. Produjiste y ya estás produciendo el que viene, claro. No es que lo estoy produciendo, sino que él me produce a mí. Es decir, es como este café. No es que nosotros ya tomamos el café, sino que el café nos toma a nosotros. No es que nosotros ya construimos la relación con el niño. Es la relación con el niño la que nos conmueve. Nos mueve de lugar. Es imposible entrar en el campo de la experiencia infantil si no nos movemos de lugar. Y lo más difícil es salir del propio lugar para encontrarse con el otro. Y es ahí donde ese encuentro implica que algo pasa, que un ritmo y algo, escuchen esto, una velocidad
Es como que uno viene con una velocidad y un ritmo, el niño viene con otra velocidad y otro ritmo, y de golpe, a través de un juguete, nos encontramos. O a través de una escena. Y por eso que yo me encontré, digo, la pucha, ¿por qué a mí se me ocurrió, ¿sí?, hacer unas burbujas y el niño del otro lado hace unas burbujas? Pero ¿por qué no miro las burbujas que él está haciendo? ¿Por qué me pongo a hacer burbujas? Porque cuando me pongo a hacer burbujas, colocamos el cuerpo. Y al colocar el cuerpo, hacemos que el otro coloque su cuerpo. Y que él coloque el cuerpo me pone en cuestión a mí y me hace que yo también ponga el cuerpo en escena. Y entonces con las burbujas que hago, y bueno, qué sé yo, pongo un mono, ¡ay, ay, ay! Me voy a marear en burbujas. Y el nene pone ahora un delfín. Y se armó una escena entre el mono, el delfín, Esteban y Juan, o María, o Pedro, o Ayelén. Personajes que nos hacen, niños en realidad, que nos hace construir un espacio, ¿sí?, de encuentro. ¿Qué es lo comunitario sino aquello que dejamos en relación al otro? Se trata de una pérdida. Tal vez la infancia no sea otra cosa que un cierto duelo, porque son duelos, pero nacimientos. Y el nacimiento implica un pequeño duelo, porque tiene que dejar lo anterior y ahora armar lo nuevo. Entonces, exactamente, bienvenido al modo de poner el cuerpo. Claro que ponemos el cuerpo. Lo ponemos el cuerpo no porque nos guste poner el cuerpo. Ponemos el cuerpo no porque, qué sé yo, hacemos psicomotricidad y entonces ponemos el cuerpo. Ponemos el cuerpo porque el cuerpo implica la posibilidad de que el niño coloque el suyo en escena. Y no es el cuerpo carnal, es el cuerpo sin órganos. Es el cuerpo de la imagen. Una imagen que tiene espesor. ¿Cuál? La del espejo. Pero este espejo giroscópico, que tiene todo un concepto, ¿sí?, es un espejo en el cual no hay nada atrás, ni hay nada adelante. Sígame con esta idea, la que la pensaba hoy, ¿sí? No es que hay algo atrás y algo adelante. Si hubiera adelante, me miro. Si hay algo atrás, lo voy a buscar. No, es en la profundidad del espejo. Es ahí donde nos metemos. Hacemos un espesor en el espejo. Ese es el gesto. El gesto es esa posibilidad de que el niño y el adulto, en este caso a mí, digamos, o a vos, digamos, se abra al otro. El gesto es una apertura y esta apertura nos toca lo intocable del toque que a su vez es tocado. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay sujeto y objeto, sino que es doble. Me meto adentro del espejo, apasionadamente soplo, el nene sopla, inventamos algo. Y ahí, fíjense, no está en relación con el diagnóstico. Exactamente, acá me ponen en algún momento, son como cuestiones de Deleuze. Claro, Deleuze plantea esto a otro nivel y nosotros lo enganchamos y lo transformamos porque hablamos de lo transferencial, o sea, del entre. Es ese entre que nos permite entonces atravesar un cristal, cosa que sin darme cuenta, lo veníamos planteando en el libro, en este nuevo libro de las infancias y el tiempo. Yo ya hablaba de cómo construir una memoria del devenir. Y resulta que la pandemia lo que hace es justamente que esta experiencia que devenga se detiene. Y el riesgo más grande, que por eso así, digamos, hago mucho hincapié en este libro, ¿no?, en que el riesgo más grande en las escuelas no pasa por el currículum ni por el contenido, porque los niños más tarde o más temprano lo pueden justamente aprender, lo pueden memorizar, lo pueden incorporar. Lo más complejo de esto es cómo armamos, cómo continuamos el grupo, cómo armamos comunidad. Y es ahí que se nos ocurrió una tercera forma, los deliveries del deseo, los deliveries del afecto, que implicaba no solo atravesar el espejo y armar ese
ese espacio, esa zona de subjetividad, sino que en esa zona de subjetividad, en ese tercer tiempo, se produce. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Se produce un producto? No, no es un producto económico. ¿Se produce un producto para vender? ¿Se produce un producto para usar? No, es la producción, la puesta en acto de un deseo en un collage, en unas galletitas que hacen para otro, en un instrumento para tocar una música. Claro, claro que sí. Que me dicen, por ejemplo, que en una escuela el profe de música, digamos, la docente le dice, bueno, preparen una maraca, para la vez que viene una maraca. Estoy hablando de un Zoom que tienen una vez por semana, algunas escuelas una vez para 15 días, para hacer una maraca. Pero es que realmente un niño con poner una botella, digamos, un poco de arroz, así es la maraca. O una maraca en realidad es para justamente ir produciéndola con él. Producimos juntamente una maraca y armamos una orquesta. Y en esa orquesta o en esa batería se arma un ritmo. Y es en el ritmo donde uno va armando la música. No es que previamente está la música, sino que es la música la que invita a la maraca. ¿Se entiende? Y es esto lo que hace que entonces, ¿sí?, produzcamos un tiempo en el cual, de alguna manera, empieza a devenir esa memoria. Y el tiempo se divide en un pasado y en algo que está por venir. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que hace justamente este aislamiento es que para un niño se priva, hay una privación, de la experiencia con el otro, con el amigo. Y me parece que las escuelas tienen que hacer hincapié en cómo armamos esa experiencia con el otro, cómo le transmitimos a los padres y cómo recreamos justamente el campo educativo para poder armar grupo. Y el grupo se arma no solo a través de la imagen, sino a través de en qué propuesta me pongo en juego. Una cosa es decirle a un niño, bueno, vamos a leer un cuento, y entonces uno le lee un cuento al niño, y otra cosa es armamos un títere para contar un cuento, y los comprometemos a los papás para que también cuenten el cuento con un títere, y entonces el títere nos cuenta el cuento, y el cuento tiene un sentido, porque si es el cuento del conejo, armo un conejito para buscar en la casa, y el conejo empieza a buscar algunas sorpresas que escondieron vía los padres. Y de golpe tenemos a los padres ayudándonos al armado de la escena, en niños muy pequeños, en jardín de infantes. Entonces, sí, no es que socializar, es simplemente, qué sé yo, un momento en el cual el niño es importante para su desarrollo. Es estructurante de la subjetividad el lazo social. Si hay sujeto, hay lazo social. Y si en este momento lo que está más en cuestión es el lazo social, usamos todos los recursos que se nos ocurran para construir ese lazo de otro modo. Por eso, bienvenido a las escuelas que se transforman en correos. Claro, en correos de deseo. Y de golpe, ¿no? Lo estoy hablando con una escuela, se me ocurrió y digo, upa, ¿por qué no armamos un campamento? ¿Cuántos campamentos desde que empezó la pandemia armamos? Pero ¿cómo un campamento? Es un campamento virtual. Entonces la clase no es a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana, no. Es a las 9 de la noche porque nos vamos de campamento. ¿Pero cómo sería un campamento? Digo, bueno, a ver, esta mesa agarramos, ponemos una sábana y estamos en la carpa. Y desde ahí armamos el cuento. Desde el campamento, claro, que para preparar un campamento hay que armarlo. Hay que preparar cosas para llevar al campamento, hay que armar un fogón en el campamento, que es una vela. Las cosas es comer algo abajo de la mesa. ¡Ay, qué bueno abajo de la mesa! Hay una aventura. ¿Saben las matemáticas y, digamos, la materia, ¿no? La lengua, que ahí ocurre en el sentido del lenguaje, cómo la palabra adquiere vida y chispa? Es decir, lo que planteo acá justamente, el símbolo tiene sentido porque tiene pasión.
La pasión por el símbolo es justamente la posibilidad de que esa palabra, ese cuento, esas matemáticas empiecen a producir otra experiencia. Pero para eso no le tengo que decir al niño, a ver, hacé la carpa. Mirá que hacer la carpa es lindo, podría ser esto, ¿no? Es cómo hago para inventar una carpa y le transmito a través de esa invención mi pasión y el placer del deseo de estar juntos. Eso es lo que arma comunidad. Eso arma subjetividad. ¿Cuál? No es un placer que yo le digo, tengo placer en estar con vos. No, es ese placer que se pone en acto en una experiencia. Compartida, claro, en un campamento virtual, en una pijamada, en la posibilidad entonces de cantar la canción al agua pato, pato, al agua pez, pero cuando la canto, la pongo en juego, es decir, con una palangana, es decir, con un pato, y tengo al docente cantando al agua pato con los nenes, con una palangana en malla, ¿sí? O bueno, con una toalla, quiero decir, ¿no? O sea, digo, puestos en juego ahí. Y si estamos haciendo el pato, uy, cuidado, ahora viene nieve, y agarro, ya hablé con los papás, o tengo preparado harina, y le tiro harina, que es la nieve. ¿Se entienden? Entonces, claro, y de golpe, uy, hielo, y ponemos hielo en esa palangana, en esa olla o en ese balde, y cantamos la canción del agua pato. Entonces, reinventamos el acto educativo en función del deseo, ese deseo que nos lleva a nosotros a poner nuestra vida en función de la infancia. Y esa es nuestra decisión, esa es nuestra ética. Ahí, digamos, no cedemos ni un poquito. Nuestra ética implica transmitir una experiencia que ya no es nuestra, que ya vivimos, no para revivirla, no para ser niños, sino para permitirle a un niño que sufre. Porque en esta pandemia, ¿qué niño no sufre? Sin embargo, no hay ningún niño que diga, estoy sufriendo. No es como nosotros en este café, pues decir, la verdad estoy angustiado, sufro el tema económico, el tema de cómo vamos a seguir, el tema de cuál es la perspectiva, el tema del futuro. Nosotros hablamos de nuestro sufrimiento, nuestra angustia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Los niños no hablan de esto, lo actúan, o no lo cuentan y se lo comen, o se tornan hiperkinéticos, o se tornan y se meten en la pantalla, pero no para recrear la pantalla, sino para aislarse, para irse. Entonces, teatralizan de alguna manera el tedio, el aburrimiento, que es la angustia puesta en acto. Entonces, si somos sensibles a ellos, ¿cómo le transmitimos el deseo que hizo que nosotros dediquemos nuestra vida a estar con ellos? Es decir, a permitirles a ellos construir una experiencia que no es la mía, sino que es justamente la de él, que además está sufriendo. O sea, no puede armar su historicidad. Porque lo que nos dimos cuenta en el libro de las infancias y el tiempo es que cuando hay sufrimiento el tiempo se cierra, se cristaliza. Y todo el trabajo que estamos haciendo es cómo armamos cristales del tiempo para atravesarlos, entrar al espejo. Entramos al espejo, no para reflejarnos narcisísticamente qué bueno que estoy, qué lindo que estoy, o para buscar, bueno, qué hay de atrás cognitivamente del espejo, sino entramos en esa zona, ¿sí? Para producir un enigma, es decir, para producir un misterio, no con la finalidad de descubrirlo, sino con la finalidad de que en esa experiencia producimos la plasticidad. Y es ahí donde entra en juego la plasticidad en el aprendizaje y la plasticidad simbólica en el campo de la subjetividad. Concepto vital para nosotros en el campo clínico, en el campo educativo. Es lo que le permite a un niño justamente hacer que su sensibilidad toca al cuerpo. No es una sensibilidad esotérica, abstracta, sino que justamente es lo que le permite ubicarse en otra posición.
La plasticidad implica una transformación. Miren qué importante esto. Entonces, si el niño no tiene deseo de encontrarse con otro, así hay una pregunta acá, ¿no? Con otros nenes, tiene dificultades. Claro, porque frente al cierre de las escuelas, frente a la imposibilidad, el niño se defiende. Les pregunto, nos preguntamos tomando este café, ¿cómo se defiende un niño? ¿Cómo se defiende? Se encierra. Y el tiempo, en vez de pasar, empieza a pesar. ¿Qué significa el tiempo pesa? Justamente no puede producir la diferencia. Digo, la diferencia en el sentido de ese tiempo que le permite perder el tiempo. Porque el tiempo del devenir es un tiempo sin tiempo. Es decir, es un tiempo que le permite al niño construir su subjetividad. Claro, ahora, ¿sí? A partir de este texto podemos poner a pensar por qué si un niño hace burbujas, yo me pongo a hacer burbujas. Me pongo a hacer burbujas porque es el modo de entrar en un ritmo que no es ni el mío ni el tuyo, sino el nuestro, como este café. Entonces, las escuelas tienen un lugar central. Como escuela, como correo de deseos, como correos de pasiones. Porque en esa pasión tenemos que ver cómo reinventamos entonces, ¿sí? Transmitir nuestro conocimiento, no como conocimiento, sino como un saber. ¿Qué saber? El saber que no sabemos. Porque ese saber es el que nos permite aprender del otro. ¿Y saben qué? Hemos aprendido de los niños. Claro, porque aprendemos porque el sufrimiento hace que no haya dos sufrimientos iguales. Entonces tengo que reinventarme, dejar de lado mi propia historia para intentar encontrar un hueco, un rincón, un espacio compartido con él, para que entonces se abra este espejo y producir allí la diferencia. El deseo, aquello que le permite al niño sentir que uno está con él por el placer de producir algo. Y es ahí donde entonces las escuelas se transforman en lugares deseantes. Cuando únicamente estamos, ¿no? Porque acá había una pregunta en relación a lo escolar, cuando únicamente estamos en función del currículum, cuando únicamente estamos en función de tener más elementos informativos, bien, ya se informa a los niños. Pero pregunto, ¿cómo se transforma? La única posibilidad de que haya plasticidad no es que se informe más, eso acumula conocimientos, pero no produce un saber. El saber se produce en el punto en el cual compartimos el no saber. Y aunque yo sé algunas cosas y vos sabés otras, armamos un saber que no es de nadie, sino es aquel producto que vamos haciendo a medida que vamos poniendo el cuerpo. Y esto es lo que nos permite entonces repensar nuestra operación clínica, nuestra operación educativa y el lazo social, no como un elemento evolutivo, sino pulsional. Es decir, pensamos que hay un ritmo que hace que el niño pueda salir del cuerpo y meterse en esa tercera zona. Claro, del cuerpo sin órganos, es decir, del cuerpo como imagen del cuerpo, donde el niño hace uso de ella para transportarse a otro escenario. Eso es la ficción. Por supuesto, eso es lo que permite que entonces en la infancia haya acontecimientos. Y un acontecimiento no se puede predecir. Es algo del orden de lo sorpresivo, de lo impredecible. Justamente, lo impredecible es aquello que inventamos. Es aquello que nos permite entonces encontrarnos en otro lugar con él. Esa es la tercera zona.
ese tercer tiempo que implica un tiempo del medio, ¿no? Digo, y el tiempo del medio no es un tiempo cuantitativo, no es un tiempo evolutivo, es el tiempo en el cual se transmite una cierta intensidad. Y es esa intensidad la que arma plasticidad. Plasticidad en el cuerpo, plasticidad en el aprendizaje. Exactamente, plasticidad en el cuerpo y plasticidad simbólica en la posibilidad de inventar un pensamiento. ¿Qué significa pensar para un niño? Pensar para un niño es jugar. ¿Jugar a qué? No jugar a ser un cuerpo, no jugar a ser él. Exactamente, jugar a lo irreal, jugar a ser otro. No juega en su tiempo, juega a otro tiempo. ¿Y saben qué? El tiempo siempre es otro. Qué bueno que el tiempo siempre sea otro, porque entonces implica que hay plasticidad, que hay transformación. Ustedes me dirán, bueno, el problema muchas veces ocurre es que es de los padres o es del niño. Planteamos exactamente lo contrario. El problema es nuestro. Es decir, nosotros armamos la plasticidad. Nosotros somos plásticos en nuestro acto clínico y educativo. Es decir, la plasticidad que nos permite salir del cuerpo e inventar lo que no sabemos. Y en realidad nos pasa casi como al revés, ¿no? Cuanto más estudiamos, cuanto más nos introducimos, cuanto más sabemos, entonces tenemos la posibilidad de ser más libres en nuestro acto educativo y más libres en nuestro acto clínico. Y la posibilidad de transmitirle a un niño entonces toda nuestra pasión que implica esta tercera zona. Y uno diría, bueno, Esteban, como acá hay una pregunta, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Por supuesto que después de la pandemia no sabemos lo que va a pasar, pero no va a pasar lo mismo que pasaba antes. Porque hemos descubierto cosas. No es un tiempo perdido. No es que perdimos el tiempo 4, 5, 6, 8 meses o todo un año porque no fueron a la escuela. No, miren lo que hemos descubierto. Hemos descubierto esta tercera zona. Hemos descubierto que pese a no estar físicamente, podemos tocarlos con la imagen. Hemos permitido ponernos a descubrir qué implica una imagen en un tercer tiempo. Hemos podido pensar entonces cómo lo intocable del toque toca, cómo lo invisible de la mirada se pone en juego, cómo en el punto en el cual tocamos un instrumento y el niño toca un instrumento del otro lado, ahí nos tocamos. Y entonces resuena en ese espacio único del entre dos, del entre tres, del entretiempo. Y de golpe me encuentro con un niño, ¿sí?, que está con plastilina, aplastando la plastilina, con esta plastilina, ¿sí? Y se me ocurre todo decir, uy, qué bueno que estás con plastilina. Yo también tengo una plastilina y me pongo a hacer la plastilina, uy. Le digo, claro, al tocar la plastilina se me ocurre, no era que lo había pensado, se me ocurre, uy, mamá, que estaba al lado, ¿tenés un fósforo o un escarbadiente? Porque si hacemos así, ¡wow!, tenemos un nene, ¡wow!, qué bueno, mirá, le ponemos uno acá y otro acá, ¡wow!, hola Esteban, hola Nico, porque se llama Nicolás el niño, hola, ¿cómo estás? Y este nene que solo apretaba y agujereaba y estiraba la plastilina, ahora tenemos a un nene que construimos juntos. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, hola, te voy a dar un beso! Y nos da un beso. ¡Ay, qué bueno! ¿Me das un beso? ¡Ay, yo también te doy un beso! ¡Uy, mamá, vos también hiciste uno, te da un beso! A ver, yo te voy a dar... ¡Ah! Y de golpe tenemos a los padres que se meten en la tercera zona. ¡Ay, qué bueno! Y ahí lo tengo acá y entonces agarro, uy, mirá, le digo, Nico, tenés un auto, porque ahora puedo conducir. Vamos por acá. Y entonces armamos y construimos e inventamos una pista de autos. Claro, esto es muy distinto
a inventar una pista de auto junto con él, a plantearle a los niños, chicos, para la vez que viene, armen una pista de autos. Nos vemos en una semana. ¿Cómo vamos a armar una pista de autos? En todo caso, empecemos a prepararla juntos, inventemos juntos y en todo caso, como termina la hora, bueno, sigan armando la pista del auto. ¿Y saben qué? Me mandan una foto de la pista del auto y un videíto para que después se la pasemos a los otros amigos. Y de golpe en la semana nos estamos pasando cómo armamos la pista de auto. Para que entonces a la semana siguiente nos encontramos y ya seguimos con nuestros autos. Y entonces la pista de autos te arma vos. ¿Se entiende? Es entonces como nos vemos. Uy, ¿y qué me ocurre a mí? Cuando estamos tomando un café les cuento, ¿cómo hacemos? Voy a escribir esto, digo. ¿Cómo no lo vamos a escribir? Claro, a ver entonces, ¿cómo se pone en juego la imagen? Hizo uso de la imagen del cuerpo, construimos la ficción. Pero nunca había jugado hasta ahora en la pandemia con la plastilina. Y ahora, qué bueno el volumen, como pensamos. Esto es el gesto. El gesto tiene ritmo. ¡Wow! Estudiemos el ritmo en la experiencia heterogénea. Bueno, vamos a este libro que dice heterogeneidad. Me meto en YouTube y hay una conferencia sobre esto. Ay, bueno, hoy todo el día tratamos de encontrar un libro que no se encuentra porque estaba en España. Por suerte logramos comprar el libro y va a venir de acá a 20 días. Claro, ¿para qué? Para releer. Es un libro que habla sobre los distintos tipos de imágenes, sobre el tiempo en lo imaginario. ¡Guay, qué interesante! Un filósofo, un historiador de arte que habla de esto. Bien, ¿cómo podemos articularlo? ¡Ay! Y sin darnos cuenta. Entonces, armamos y escribimos una teoría que en realidad no se escribe. Ella nos escribe a nosotros. Me fui dando cuenta al escribir estos libros que al escribir pensamos. Bienvenida a la escritura cuando está puesto ahí un pensamiento. Claro, armamos nuestra teoría a partir de nuestra experiencia. Somos plásticos en la teoría, como han sido nuestros maestros. Todos lo sabemos. Un maestro es aquel que en su plasticidad deja de serlo para que otro pueda serlo. No para que uno sea el maestro, sino justamente para dejar de ser maestro, para que entonces el saber circule. Nos dimos cuenta que en realidad el saber es una relación. Y si no hay afecto en el saber, el símbolo no tiene sentido. Si no hay pasión en el símbolo, ¿de qué sirve la palabra? Miren cómo hacían la escritura los japoneses, los chinos. Una escritura que era un dibujo, claro, era el gesto. De hecho, todavía está esa escritura donde hacen gestos ellos. Y nosotros escribimos a mano y hasta se está perdiendo en nuestra cultura la posibilidad de escribir a mano. Ese pequeño gesto que implica poner el cuerpo para escribir, hasta ya se está transformando en una pura acción mecánica y automática. Qué extraño, cómo recuperamos el gesto en la escritura, cómo recuperamos el gesto en el movimiento, cómo recuperamos el gesto en el deseo. Porque si no hay gesto, ¿cómo se pone en juego la imagen del cuerpo? Porque yo puedo jugar entonces con ustedes, o podemos jugar acá en que estamos peleando bien, pero es el gesto de la pelea. Es el gesto, Esteban, hacemos campamento y me meto acá abajo. Y hacemos un campamento como me dice un niño en este momento. Esteban, trae la piedra. ¿Cuál? Esa piedra, me voy a sacar los anteojos, esa piedra con la cual jugamos. ¡Uy, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, viene la piedra! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, auxilio! ¡Ay, no la puedo sacar! ¡Oh, auxilio, ayúdame! Y se ve del otro lado al nene con un almohadón y está así peleándose con la piedra. Y entonces él tira la piedra, yo tiro la piedra y no logramos salir del encierro de los piratas. A él le encanta que venga la piedra, que es un puff. Y entonces
parece que hay un movimiento. Exactamente, los conceptos tienen colores, se mueven. El deseo tiene intensidad, una velocidad que nos lleva y que nos trae, que no la puedo predecir. ¿Cómo puedo predecir, no, la velocidad del encuentro con el otro? La velocidad en tanto intensidad. ¿Cómo sí? Y este es el cómo sí. Esto es lo estructurante en el campo de la infancia. Esto es lo que hemos descubierto, pero ya lo sabíamos, ya lo habíamos escrito, pero ahora hemos encontrado otra dimensión, que es la del tiempo. Y esta dimensión del tiempo, que aparece en el libro Las infancias y el tiempo, se ve como casi como anticipada en este nuevo libro, en esta tercera zona. Antes que me olvide sobre todo esto, después de muchos años, planteo hacer un grupo de estudio, a los cuales los invito a poder estudiar, ahora sí, en los textos que escribí, los orígenes de algún concepto, por ejemplo el de plasticidad, por ejemplo el de experiencia, por ejemplo el de escena, ¿sí? El jueves 6, a las 19 horas creo exactamente, empezamos este grupo de estudio, a los cuales lo estoy invitando, porque me parece que ese es el momento en el cual nos vamos a detener a pensar en estas cosas que tienen su raíz en un escrito, o que el escrito tiene su raíz en esta práctica. ¿Sí? Estudiemos, inventemos, pensemos juntos. Es así como un niño arma el pensamiento. Los invito, sí, a que puedan participar de este grupo de estudio, o también aquellos que están más específicos en la práctica. También a mediados de agosto empezamos un curso de autismo, en realidad más que de autismo, digamos, de los niños diagnosticados de TEA, ¿sí? Considero la experiencia infantil en peligro de extinción con tantos diagnósticos. Eso es un curso. Lo otro es un grupo, es el ir leyendo conmigo el texto, que vos me decís, el que escribiste vos, el que escribimos juntos, ir a otros libros que nos fueron guiando también en esta escritura, porque cuando uno escribe, nunca escribe solo, sino con los otros, por supuesto. Y este libro, el nuevo, el que se presenta el sábado próximo, con Elena Santa Cruz, con Marcelo Rocha, con algunas sorpresas, solo le voy a decir que hay algunas sorpresas, tiene varias cosas. Un abecedario, por ejemplo. No se me ocurrió, ¿por qué no hacer un abecedario en este libro? Que es un abecedario acerca de, digamos, por ejemplo, A, artesanal. ¿Qué significa? Bueno, entonces hablo sobre lo que es lo artesanal en este momento. J, juguetes. Y hablo de lo que implica el juguete, la relación con el juguete a partir de esto que nos pasa, de este tiempo. Así que a lo largo del libro se van a encontrar con un cierto abecedario. Así que digo, están invitados también a la presentación de este libro, que va a tener muchas sorpresas. Y además, hoy, en este café, hay un sorteo. Después, Sofía, mi secretaria, o Estefanía, digamos, las dos, les van a avisar quién ha ganado el sorteo. No existe el autismo, claro, diagnosticado de esta manera, como una patología, como una etiqueta, sin que nos diga nada, sin que abra ninguna experiencia. El autismo como tal, exactamente, no tiene una existencia en el sentido de una existencia que nos permita a nosotros construir alguna diferencia o alguna de estas escenas. Justamente, sí existe el autismo para tapar el sufrimiento. Sí existe el autismo para poder cerrar la etiqueta. Y porque también hay un interés mercantil, económico, podemos decir hasta casi político, haciendo del autismo algo del orden del capital. Eso no significa nunca que los niños no tengan problemas, y graves, pero ahí donde lo calificás, cerrás la experiencia de él y de los padres. Y esto es otra de las cosas que nos ha permitido este tiempo. Trabajar con los padres, que siempre estábamos preocupados, cómo hacíamos, ¿no? Siempre era la pregunta, bueno, pero ¿cómo hace? El padre nunca viene. Acá son los padres los que sostienen el celular, o son los padres los que nos ayudan a hacer los deliveries del deseo y los afectos, deliveries para los abuelos, y tienen que ver a los nenes esperando el delivery del abuelo.
o de la abuela, o al revés, dándoselos, ¿sí? O a unos amigos, hacer una reunión virtual y van llegando los deliveries. Si hay deliveries de pizza, ¿por qué no hacer el delivery de los afectos? ¿Sí? Además, los niños sensibles al sufrimiento del otro también se dan cuenta que los papás también son vulnerables. Ellos que pensaban que los papás tenían toda la fuerza y toda la potencia, digamos, ¿no? Casi como de un superhéroe, se dan cuenta que también necesitan barbijo, que están preocupados, que no saben muy bien qué hacer con los abuelos. Y entonces ellos mismos se ven trastocados y puestos en juego en ese miedo que traspasa la piel, porque no es un miedo del cuerpo, es un miedo de la imagen. El miedo a que realmente queden solos. Y este miedo al abandono, a la soledad, a que no puedan jugar con los amigos, o los puedan ver pero a lo lejos, con barbijos, restringido, ¿no? Hace que justamente ese encuentro, en vez de ser plástico, que enriquezca una nueva experiencia, tiende a la defensa, a repetir y a que el tiempo se cristalice una vez más. Escuché, acá dice una pregunta, escuché decir sobre TEA que una de las causas puede ser la edad de la mamá, que era un embarazo tardío, etc. Bueno, sobre estas hipótesis hay un montón de cosas, ¿no? La verdad que no es, mi experiencia no me lleva por allí. Y la verdad que no estoy de acuerdo con ese modo de entender la dificultad de un niño, que en general lo que hace es aplastar la clínica y aplastar la sensibilidad. Si somos sensibles al gesto del otro, entonces esa sensibilidad no está en relación con una etiqueta. Llámala disatencional, llamada trastorno general del desarrollo en otra época, llámala psicosis, llámala autismo, llámala síndrome de Asperger. No es por ahí que pensamos lo que le pasa a un niño. Ustedes me podrían decir, bueno, pero Esteban, ok, a esa imagen encerrada, o eso, ¿cómo lo llamás? ¿Qué diagnosticás? Cuando estoy con un niño, para armar cualquier tipo de diagnóstico, lo primero que hago, ¿qué es? Relacionarme con ellos. ¿Y cómo me relaciono? A través de una experiencia. ¿Y qué hago? Que esa experiencia implica poner en juego la ficción, que es la manera que tenemos de construir la natalidad, es decir, el nacimiento de algo. Los humanos, ¿sí?, tenemos la posibilidad del símbolo como un modo de transmitir nuestros afectos, no para conocer, sino para decirle al otro que lo quiero. Y es por eso que heredás. ¿Qué heredo, papá? Heredo el amor del otro. ¿Qué heredo, mamá? Heredás mi deseo. ¿Cómo? El tuyo, claro. Pero mi deseo no es de apropiarte. Mi deseo no es que seamos uno. No. Mi deseo es justamente transmitirte el deseo. Ah, ¿cómo se hace eso? Porque hay un placer del deseo en estar juntos. Cuando te doy de comer, cuando miramos algo, cuando dormimos, cuando te cuento un cuento, cuando construyo de una plastilina un muñequito y me quedo mirando tu mirada, porque tu mirada arma un espejo, no para reconocerme, sino para transitar en esa zona que podemos compartir juntos y a armar ese espesor. Ese espesor es una textura, es un ritmo que nos permite a nosotros ese movimiento, esa experiencia heterogénea, que ¿saben lo que produce? El sinsentido. Esto es lo que hacía Lewis Carroll en sus Alicias en el País de las Maravillas o Atravesando el Espejo. Es decir,
la posibilidad justamente de que un niño, cuando juega e inventa algo como nosotros, inventamos un sinsentido. Pero este sinsentido tiene la potencia del deseo. Y esto es lo que arma plasticidad. Usted me dirá, ¿pero qué significa? Significa que solo, escuchen esto, solo el 10%, ¿sí?, de nuestras sinapsis están ya constituidas o determinadas genéticamente. El 90% de las redes neuronales tienen que hacerse a través de la experiencia. Y esa experiencia es una experiencia deseante. Y este es el punto. Me recuerda mucho a Piero Lanier. Sí, tiene algo de esto. Lo que ocurre en ese punto, lo que, digamos, a mí me parece que aportamos los latinoamericanos, si se quiere, ¿no?, es que ponemos el cuerpo. A veces me parece que algunos compañeros, ¿no?, digo, hay toda una teoría, pero ¿cómo hacen para si hacen burbujas, jugar con burbujas? ¿No? Digo, ¿cómo hacemos para colocar el cuerpo y darle entonces a esa experiencia la potencia que necesita? Bueno, cuántas preguntas. Qué rico café. Yo la verdad que les súper agradezco estos cafés. Para mí, la verdad que lo siento muy, muy, muy cerca. Y al escribir esto, ¿no?, usted me dice, oh, seguís escribiendo, ¿cómo haces? La verdad que me aparece un poco la imagen de todos, un poco de ustedes, ¿no? Cómo nos encontramos, cómo me siento acompañado cuando de golpe digo, uy, ¿no?, y encuentro algo, qué interesante, uy, qué bueno, ¿no? Y rearmamos. Tenemos un pensador, por ejemplo, como Agamben, que es un historiador italiano, súper interesante, ¿no? Y él habla de la potencia del no. Claro, cuando un niño empieza su desarrollo, empieza a decir no primero antes que sí. Es la potencia negativo que arma las posibilidades, porque puede elegir. Exactamente. Cuando un niño sufre, no puede elegir. Reproduce lo mismo. Perfecto entonces la infancia. Se defiende y no puede producir la diferencia. Por eso se me ocurrió a partir de esto pensar la potencia del entre. Ese es justamente lo que permite la posibilidad de la plasticidad que la llamé así, simbólica. Bueno, gracias a todos. Los invito, por supuesto, a la presentación del libro el sábado 8 de agosto, de acá una semana, a las 17 horas. Estén todos allí acompañándome y acompañándonos entre todos. Creo que hay muchas sorpresas en juego. Creo que va a haber un clima súper lindo y por supuesto si están ustedes, seguimos, como dicen acá, abriendo caminos, por supuesto. Los invito a los que puedan y tengan ganas y se animen, y los invito de todo corazón a que puedan participar del grupo de estudio que empieza el jueves, ¿sí? Será un encuentro mensual de 1 hora y media a partir de mis textos y otros más también, por supuesto. A los que puedan, si no, también pueden participar del curso sobre autismo, que es un curso anual, también de un encuentro mensual que empieza a mediados de agosto. Bueno, una alegría estar con ustedes. Sigamos escribiendo juntos, pensando justamente en todas estas ideas que van armando nuestra potencia. Este espesor que en estos cafés encontramos, ¿saben qué? Nuestra complicidad. Nos guiñamos el ojo, ¿no? Cuando ustedes me cuentan, por ahí algunos me cuentan, ¿no?, mira, Esteban, lo que pasó, me mandan un videíto, ahí nos guiñamos el ojo, ¿no? Sabemos que entonces estamos armando redes y que lo más importante de una red es que está anudada, pero ¿saben qué? Que tienen agujeros. La red tiene un espacio vacío y por ese espacio vacío respira y hay una relación, ¿sí? El grupo de estudio es un grupo obviamente virtual, por medio de Zoom lo vamos a sostener, claro que sí. Se escriben a través de las redes, ¿sí? Ustedes saben que lo más directo es por vía de email, estebanlainfancia@gmail.com, y si no, vía Instagram o vía Facebook, hacen la pregunta y ahí les vamos a contestar. Así que bueno, de acá a un tiempo seguramente haremos otro café.
Yo encantado de poder estar con ustedes y compartir estas ideas que van armando ya casi el próximo libro, ¿no? Ustedes dirán, pero Esteban, no parás. Claro, no es que no paro, es que los niños nos demandan. Y cuando no pueden demandarnos, sufren, no paran de moverse, o se inhiben, o están todo el día en la pantalla y casi no hablan. Eso significa que sufren, claro que sí. Bueno, los dejo, cuídense, seguimos cuidándonos. Los espero de todo corazón el día sábado 8 de agosto a las 5 de la tarde, junto a Elena Santa Cruz, junto a Marcelo Rocha y a otras sorpresas que tendremos. Dale, un placer estar con ustedes. Qué lindo que estemos juntos de esta manera, en esta tercera zona, tomando un café compartido, cómplice. Gracias. Chau, chau.